llegado ese momento, descarga y vacilón, que se estresen los bandidos, políticos y faranduleros. Ha llegado con su lengua afilada y muy directa, ese que llaman Gastón. Déjalo que hable, déjalo que ría, ese es el viejo Gastón. Déjalo que hable, déjalo que ría, ese es el viejo Gastón. Déjalo que hable, déjalo que ría, ese es el viejo Gastón. El viejo Gastón. Muy buenas noches, mi pueblo. Muy buenas noches, pueblo querido. Segunda tanda de El viejo Gastón en este sábado tan especial. Y digo que es especial porque hoy se inician las celebraciones de el Pesaj, que lo llaman el Passover en inglés, que es la celebración de la liberación del pueblo de Israel del yugo del faraón de Egipto. En las escrituras no se define exactamente cuál faraón era, cuál era el nombre, por eso se le llama genéricamente faraón, el faraón. Y coincide que mañana es el Domingo de Ramos y empieza la Semana Santa cristiana, en conmemoración de la vida, pasión y muerte de Jesús llamado el Cristo. Hoy tuvimos que acompañar a una familia muy querida nuestra en un momento difícil, en una misa de difuntos por la partida de, de una de sus hijas, una muchacha muy querida por todos, de un carácter afable, Verónica Medina, por la cual elevamos oraciones para el eterno descanso de su alma. Aunque yo sé que una persona como Verónica va a descansar porque no llevó consigo odios, no llevó rencores y dejó sembrada una gran amistad y un gran cariño para todos aquellos que le conocimos. Entonces, bueno, estuvimos en una misa de difuntos y eso me chocó con la hora en la que tenía que estar en la sinagoga para la celebración del Pesach, pero no me desagrada, no me pesa, porque yo soy ese tipo de gente que a mí ni la religión, ni la política, ni nada, absolutamente nada, me va a poner un orden de prioridad donde no esté primero el ser humano. Y estos queridos seres humanos, hermanos nuestros, amigos, necesitaban del apoyo emocional y espiritual de todos nosotros. Y ahí estuvimos, los que fuimos a esa misa de difuntos. Porque por encima de cualquier cosa siempre debe estar el ser humano. Y eso lo aprendí yo de mis padres y de mi abuela Carmen, sobre todo de mi abuela Carmen. Bueno, en consonancia con esta semana tan especial, ¿verdad? Yo estuve tomándome un cafecito, me tomé me tomé un cafecito, me fumé un cigarrito y me puse a meditar ahí en el balcón, en la caverna del viejo Gastón. Y yo no sé, pero meditando sobre la salida del pueblo hebreo de Egipto, cómo se configuró todo aquello para lograr la libertad, ¿verdad? Me conseguí con la historia de las 10 plagas, ¿no? Y no sé ni cómo, ni de dónde, me dio por relacionarlo con el castrochavismo que hoy destruye a Venezuela. Porque eso sí tienen las escrituras, mi pueblo. Que las escrituras, a pesar de narrar historias y doctrinas milenarias, el Altísimo siempre consigue la forma de que estas historias antiguas, esto
muchos consideran mitos y leyendas, tengan una significación actual en nuestras mentes, en nuestra alma, cuando meditamos sinceramente, teniendo en cuenta la reverencia que le debemos a Dios Todopoderoso. Y ese proceso es el que conlleva al descubrimiento de estas joyas espirituales. Porque a pesar de que las escrituras son tan antiguas y no tratan todos los temas que por lo menos nos afectan en pleno siglo XXI, 2000, 3000, 5000 años después, hay un sustrato básico que es inmutable, que no va a cambiar, y es la que nos va a ayudar a la hora de la reflexión. Y ese algo es lo que los teólogos denominan la verdad. Las cosas como fueron, como son y como habrán de ser, independientemente de las circunstancias que rodeen esa realidad de esas cosas, de esos seres humanos, en todas las épocas. Bueno, producto de esta reflexión, yo me conseguí aquí con que la primera plaga, porque el Señor mandó a Moisés y a Aarón, porque Moisés tenía un problema que dicen que era un problema de tartamudez. Parece que le costaba un poco expresarse. Y mandó a Moisés a presencia del faraón, acompañado de su hermano Aarón, que Aarón era su boca, era su verbo, era el que transmitía todo aquello que a Moisés humanamente le costaba transmitir, aunque era Moisés el que tenía comunicación directa con el Altísimo. Empezaron por las buenas, le pidieron que por favor, después de 300 años, que dejaran ir al pueblo, y el faraón se plantó en sus 13 y dice que no, que no los va a dejar ir, que para qué. Entonces, el Señor decidió tomar algunas medidas drásticas para demostrarle al faraón y al pueblo de Egipto quién era el Dios eterno y verdadero por encima de todos los ídolos a los cuales ellos adoraban. Entonces, el primer prodigio fue cuando Moisés hirió con su cayado el río Nilo y las aguas empezaron a transformarse en sangre. No soy capaz de afirmarle si fue literal o no. A veces tiendo a secularizar este tipo de enseñanza, de historia y doctrina, para evitar la ira de aquellos que tienen dudas sobre la majestad y el poder del Altísimo. Pero bueno, cada quien con sus creencias. Las aguas se transformaron en sangre. Esto lo comparé con la irrupción del chavismo, ¿no?, en la vida nacional en Venezuela, en la arena política. Porque esto de las 10 plagas, yo pensaba titularlo, buscarle un título en referencia a que hubo 10 plagas en Egipto para lograr la libertad de toda una nación, de todo un pueblo, de 12 tribus, y actualmente nosotros estamos sufriendo, los venezolanos, 10 plagas que nos quieren mantener en la esclavitud. Fíjense qué cosa, ¿no? Porque hay una cosa que estuve pensando. Ustedes saben que yo les dije que los milagros no eran efectivos para cambiar el corazón y el alma de un ser humano. Porque los milagros a veces no pasan ante como lo percibe el ser humano, no pasa de ser un espectáculo de magia, de circo. El creyente sincero y devoto lo ve de otra manera. Entonces, y los milagros tienen un pequeño defecto, digámoslo así, que el maligno, ¿verdad?, el adversario de Dios Todopoderoso, con todo el conocimiento que tuvo, habiendo sido un ángel,
antes de su caída, es capaz de imitar muy bien los milagros del Señor Dios Todopoderoso. Por eso es que el Altísimo es muy cuidadoso con qué milagros presenta, cómo los presenta y a quiénes les presenta ese milagro, y tiene que tener un objetivo preciso para que ese milagro se produzca, ¿no? Entonces no es que necesariamente que nosotros nos hemos banalizado un poco, los seres humanos, pensando en pedirle milagros, y vemos milagros de parte del Señor en todas partes, cuando la realidad es que los milagros tienen una precisión que solamente conoce el Altísimo. Y tenemos la esperanza de ser testigos de su gloria. A veces pasa, a veces no pasa, y a veces no pasa y uno cree que está pasando y se siente reconfortado. Pero bueno, esas son discusiones teológicas muy profundas. Entonces vemos que la primera plaga que envió el Señor contra Egipto fue el río de sangre, ¿no? Todo el agua se convirtió en sangre, imagínense ustedes. Menos el agua que consumían los hebreos. Esa permaneció siendo agua. El chavismo, cuando se presentó, ya se desató en Venezuela, se presentó con un baño de sangre en el golpe militar del 4 de febrero de 1992. Esa fue la primera gran plaga que trajo esta gente sobre Venezuela. La segunda plaga que envió el Señor contra los egipcios fue la plaga de las ranas. Y la segunda plaga del chavismo fue una plaga de batracios, políticos alacranes y alacatracios, que es un engendro de batracios, de rana con alacrán. ¿Y de dónde salió tanto chavista? Porque antes de la irrupción de Chávez, que yo sepa, todo el mundo era adeco, copellano y el chiripero, masista, mepista, y de toda esa vaina, pues, que en Venezuela le decían el chiripero. ¿De dónde salió tanto batracio? Salió de esa plaga que se convirtieron todas en ranas para hacerle el juego al fiambre intergaláctico, el mortadelo Hugo Chávez. La tercera plaga fue la plaga de piojos, ¿no? Y en contra de Faraón. Y el chavismo sembró a Venezuela de una plaga de piojos, piojosos, malandros, tierrúos, y toda esa carápula que se ha regado por el mundo para destruir y para hacerle la peor imagen al gentilicio del venezolano honrado, el venezolano educado, el venezolano que sí quiere a Venezuela. Esa fue la tercera plaga que trajo el chavismo. Y fíjense un detalle interesante. Los milagros en las escrituras no son fortuitos. No son de que no, un profeta le dio, bueno, voy a imaginarme una plaga de un río de sangre, de ranas, de esto, no. Llevan una concatenación. Si ustedes leen en Bereshit, que es el libro del Génesis para los cristianos, el proceso de la creación, que hablan de 7 días, pero nadie dice que sean 7 días de 24 horas. Son días figurativos, qué sé yo, no voy a profundizar en eso. El Señor se mueve sobre las aguas y la sombra. ¿Y qué es lo primero? Separar la luz de la sombra. Después emergen las tierras secas. Después vienen las plantas. Después vienen los peces. De los peces pasamos a los seres en la tierra. Y eso, aparte de la poesía, no lo ven ustedes como más o menos plantean los científicos la evolución, ¿verdad? Que la vida, esta vida como la conocemos, viene de las aguas, de aquellas aguas primigenias. Pero eso es una discusión que vamos a tener próximamente. Entonces, después el río de sangre produce ranas, sapos y todo tipo de alimañas, porque es un agua podrida, ¿verdad? Cuando estas ranas, cuando esta plaga desaparece, ¿qué es lo que resurgen? Los insectos, los piojos, todas las alimañas estas que pican,
¿Ah? Fíjense cómo va concatenando una cosa con respecto a la otra. Viene una cuarta plaga cuando termina la plaga de los piojos, que es el de las moscas carnívoras que devoraban todo a su paso. Moscas carnívoras, ¿no? Y, por supuesto, no había una sola rana que acabara con esas moscas. ¿Qué trae el chavismo como cuarta plaga hacia Venezuela? Trae moscas uniformadas, moscas vestidas con el uniforme, una vez, en alguna ocasión glorioso, de las Fuerzas Armadas de Venezuela, que devoraron a PDVSA, las empresas básicas, las reservas de divisas y hasta el valor del bolívar. Porque en Venezuela se instituyó aquello de poner como administradores a los que no estaban capacitados para esas labores, ¿verdad? A los que fueron formados para defender la Constitución, a los ciudadanos, las fronteras, a esos que no es que sean animales porque sean militares, los pusieron en funciones que no eran las suyas, y no por darles una oportunidad, sino porque esta revolución no se sostiene en la razón, se sostiene en la fuerza. Y los hicieron ladrones, ¿verdad? Les ofrecieron el oro del Moro, acabaron, ¿se acuerdan de aquel famoso Plan Bolívar? Acabaron con millones de dólares, se embasuraron. Y eso es, esa plaga es la que hoy por hoy sostiene a este régimen. Y el colombiano cucuteño Nicolás Maduro Moros está sentado sobre un trono de bayonetas. Vamos a ver cuánto le dura eso. La quinta plaga es una peste que atacó al ganado. Imagínense, después de las moscas, hubo una peste que atacó al ganado. Yo una vez vi en Valle de la Pascua a un campesino curando a una vaca que tenía una gusanera. La vaca estaba normal, estaba viva, estaba sana, pero tenía un hueco de este tamaño lleno de gusanos, ¿verdad? Que eso es producto de la picadura de un tipo muy particular de moscas. Y aquel hombre le raspaba aquello por dentro, y aquel animal impasible. Y después le echaba un poquito de gasoil, y después lo llenaba con criolina y le ponía un tapón de papel o de algodón para que aquello fuera cerrando. ¿Eh? Esa fue la quinta plaga. Fíjense que viene después precisamente de la plaga de las moscas. El chavismo, como quinta plaga, acabó con la agroindustria y la producción agropecuaria completamente. Expropió tierras, empresas productivas, y le quitó a Venezuela una industria agroindustrial, una industria ganadera, que había alcanzado un cierto desarrollo en el país. La sexta plaga fue de las úlceras y llagas, porque imagínense ustedes, ya con esta situación de piojo, moscas, peste en el ganado, agua insalubre, ranas, ¿cuál era la consecuencia inmediata? Úlceras y llagas, enfermedades generalizadas entre los egipcios. El chavismo nos trajo una decadencia del sistema sanitario y hospitalario del país, que en gran parte, es debido a la mala nutrición del venezolano común. Porque a pesar de que aquellos que dicen que Venezuela se arregló, no se arregló un carajo, porque un país que tiene más del 85% de la población viviendo bajo el umbral de la pobreza, no puede estar bien. El chavismo, fue tanta la decadencia, o es tanta la decadencia en el sistema sanitario, que le dio por una producción industrial, serial, de los llamados médicos integrales comunitarios, y no a la formación de médicos como tales. Y este proceso duraba de 6 meses a un año. Gente que nunca estudió anatomía, no saben ni colocar una inyección intravenosa. Recientemente murió una niña en La Guaira, a manos de una médico integral que, cuando no estaba de guardia, limpiaba un centro comercial en Caracas. Imagínense ustedes. Esa es la salud. Eso es lo que le importamos los venezolanos al régimen.
La séptima plaga fue de granizo destructivo. Sobre Egipto llovió granizo, que cuando hacía contacto con la superficie, explotaba en llamas. Imagínense ustedes qué fenómeno tan espantoso debió haber sido aquello. Y esta revolución nos trajo como séptima plaga la indiferencia del régimen ante los desastres naturales que han azotado a Venezuela, desde el deslave de Vargas hasta el sol de hoy. Y la explotación irracional de los recursos mineros de Venezuela. En Venezuela se está acabando con esa zona que se llama el arco minero. La sobreexplotación de esa zona ha sido tan brutal que yo creo que eso no se recupera ni en 1000 años, ese frágil ecosistema. Para los que no han estado en ese tipo de ecosistema, yo no he estado en el Amazonas, pero he estado en ecosistemas muy parecidos. Ustedes ven aquella selva exuberante y la capa sobre la que se sostiene esa selva con esa biodiversidad es una cosita así. Ustedes escarban esto en cualquiera de esos lugares y debajo de eso lo que hay es piedra y arena. Imagínense la fragilidad de ese sistema. Y eso lo está acabando el chavismo. La octava plaga que azotó a los egipcios: langostas para acabar con lo que ya escasamente quedaba. Eso está sucediendo en Venezuela ahora, porque la octava plaga del chavismo es un remate total del país y sus recursos para su amo colonizador, la isla de Cuba, para Irán, para Rusia, para los chinos, para cualquier nación que vaya a ofrecerle 4 lochas para que se mantengan los traficantes estos, que a ellos no les importa si hay o no hay petróleo, si somos el país con las mayores reservas del mundo. Ellos viven bastante bien con el narcotráfico. Eso es porque esa es la naturaleza de ellos, eso es lo único que ellos entienden. Ellos no entienden de políticas petroleras, ellos no entienden de mercado, ellos no entienden de nada. Lo de ellos es el tráfico, el crimen. La novena plaga que cayó sobre Egipto fueron las tinieblas que cubrieron aquel país. Hubo una tiniebla, una bruma, no se veía nada en las calles. Y esa es la novena plaga del chavismo, en el mismo orden. Los apagones diarios, la falta de agua, las ciudades y los pueblos de Venezuela que languidecen, el campo oscuro. Toda esa tiniebla es consecuencia de todas estas plagas que les he descrito anteriormente, que ha traído este desgraciado régimen. ¿Por qué hoy, al inicio del Pesaj y a la víspera de la Semana Santa, tengo total y absolutamente prohibido maldecir a estos demonios? Que ya su nacimiento y su vida ya es una maldición per se para ellos mismos. La 10ª plaga fue la muerte de los primogénitos. Y en este respecto, la 10ª plaga chavista fue la muerte, y sigue siendo la muerte, de nuestra juventud, bien sea en manifestaciones, bien sea presos en el helicoide, bien sea muertos en la selva del Darién, o en todas esas jornadas que se emprendieron para huir de Venezuela. Esa juventud que se está muriendo espiritual e intelectualmente por la falta de buenas escuelas, de universidades y sobre todo de motivación para seguir en Venezuela. Y aquí vemos 2 tipos de éxodos al final de esta explicación. El éxodo liberador, cuando el faraón dijo: mira, hasta aquí, yo no puedo contra el altísimo Dios de Israel. Váyanse, llévense lo que quieran, pero váyanse de aquí. Israel emprendió su jornada de 40 años por el desierto. Y ustedes me dirán: bueno, pero es que de Canaán a Egipto en línea recta llegan y sin atravesar el Mar Rojo. Pero es que el Señor escribe derecho con renglones total y absolutamente torcidos. Fue necesario, ¿verdad? Fue necesario para construir una nación que pasaran 40 años en el desierto,
para que toda esta generación contaminada con las creencias en los dioses egipcios desapareciera y que una nueva generación fuera ya la escogida para atravesar el río Jordán, porque no solamente el Mar Rojo se abrió en dos, también eso lo hizo Moisés, pero Josué, el sucesor de Moisés, pudo también abrir en dos el Jordán para atravesar y llegar a la tierra prometida. Fíjense ustedes que ni al mismísimo Moisés, por un error de carácter, se le permitió entrar en la tierra prometida. Porque el Señor quería un pueblo totalmente limpio, nuevo, en una tierra prometida, totalmente limpia de vicios. Entonces, en Venezuela, a pesar de que se pueda de alguna manera acabar con este régimen, tendrán que pasar un par de generaciones, 2, 3 generaciones, para que el venezolano vuelva a un nivel aceptable de civilidad que nos permita reinsertarnos en el concurso de las naciones civilizadas, valga la redundancia. Porque sí, es cierto, a la caída de este régimen quizás fluyan los capitales desde el exterior para la reconstrucción de Venezuela. Hay gente que dice, no, que en 5 años nos levantamos. Sí, pero hay una parte en la esencia moral, espiritual, intelectual, educativa de un pueblo, que esa vaina no se resuelve en 5 años. Esa vaina hay que trabajarla con constancia, con dedicación, por lo menos, en el tiempo que llevó el chavismo en el poder, por lo menos un cuarto de siglo, para que Venezuela vuelva a ser otra, para que se acabe la cultura del Brian, de la Juris Lady, y toda esa vaina que de verdad que da a veces tristeza, lástima y pena, ¿verdad? Que a los venezolanos nos identifican con esa vaina. Y no con grandes deportistas que los tenemos, con grandes intelectuales que los tenemos, con gente que de verdad si quiere a Venezuela. Esto en mi pueblo ha sido la comparación que yo he querido hacer. A lo mejor estoy equivocado, ¿no? A lo mejor ese café que me tomé estaba piche, pero eso fue lo que se me ocurrió con respecto a las 10 plagas de Egipto y las 10 plagas que el chavismo trajo a Venezuela. Los israelíes pudieron liberarse gracias a esas 10 plagas, a esa ayudita celestial, pero los venezolanos no hemos salido, ¿no? O sea, más bien hemos abandonado nuestra tierra de promisión, que cuando Colón vio por primera vez esa tierra, por allá por los lados de Delta Macuro, él le escribió a los reyes diciendo que a él le parecía que él estaba ante las puertas del mismísimo paraíso. Y llamó a Venezuela por primera vez. El primer nombre europeo que tuvo Venezuela fue Tierra de Gracia. De esa tierra estamos siendo expulsados, porque aquello es inaguantable. Expulsados hacia la esclavitud, de no contar, de no desarrollarnos en nuestro país, de no tener la alegría, el júbilo de crear raíces, de crear familia en nuestro país, sino que andar errantes por el mundo. Entonces, este tipo de éxodo sí fue lamentablemente nocivo. Pero vendrán tiempos en que con una buena brújula, ¿verdad? Con una buena brújula mental, espiritual, intelectual, podamos encontrarnos frente a la puerta de esa tierra de gracia y puerta del paraíso. Este es el mensaje de mi pueblo de este inicio de una semana que es mayor por partida doble. La Semana Santa y la semana de celebración de la liberación y el éxodo del pueblo judío de la opresión de Faraón. Que Dios Todopoderoso me los bendiga, me los proteja, me los favorezca, cualquiera que sea la creencia de los que me están escuchando. Yo les dije en una ocasión que yo era admirador de la vida de los santos, ¿verdad? Tengo el santo oral por ahí. Parece que fueron seres heroicos, de grandes virtudes.
Y aunque no practique esa fe, siempre los encomiendo a algunos de mis santos favoritos. Que San Luis Bertrán me los críe, me les abra el entendimiento. Que San Miguel los proteja con su escudo. Que el doctor José Gregorio Hernández y la santa Carmen Rendiles los colmen de salud y reciban esta bendición por partida doble, por parte del cristianismo y por parte del judaísmo, de su servidor, el viejo Gastón.